Hi, good afternoon, class. So I hope that all of you are very good today. Welcome back to class. And this time we're going to continue with our review. Okay, we're going to start with the lesson 27. Okay, bueno, también en español vamos a continuar con el repaso de estas lecciones. Esta vez es la lección 27 del Student Book. Y vamos a pues empezar con esta conversación que tenemos acá. Vamos, atención a las preguntas, las preguntas que hacen estas personas. En el programa de televisión, el conductor va a entrevistar a una persona o un sobreviviente de una avalancha, ¿sale? Bueno, the first question is this one. What were you doing on Cannon Mountain? Okay, that is the first questions. Then the second one is this one. Was it snowing that day? Okay, si estaba nevando. Next one, who were you skiing with? Okay, and the last one, were many other people skiing? So with these questions, we're going to work, okay? Bueno, vamos a empezar a trabajar con estas preguntas. Primero, y es importante, vamos a poner atención a cómo empiezan las preguntas, ¿sale? The first one, what? What were you doing on Cannon Mountain? Okay, next one. Was it snowing that day? Okay, empieza con was. Después, who were you skiing with? Okay, acá pasa algo diferente. Acuérdense que who es quién, pero hay otra estructura diferente cuando quieres preguntar con quién. Entonces, primero tienes que escribir who al principio y al final, perdón, al final tienes que terminar la pregunta con with. Okay. Okay. Entonces quedaría así. Then the last questions, where, empieza con were many other people skiing. Okay, so now we're going to pay attention to the answers. Okay. ¿Cómo es que contestan las personas? Dependiendo que les preguntan. La primera, what were you doing on Cannon Mountain? Okay, empieza, we were skiing. The next one, no, it wasn't. The next one, I was skiing with my family. And the last one, no. So according to these, we can see that some questions are yes, no questions, but the other ones are WH questions, okay? So, por ejemplo, la primera, pues es una pregunta de WH, porque empieza con what. Acuérdense que what forma parte de las palabras WH, and what, who, where, when, what time, why, okay? Entonces es una pregunta what, lo que quiere decir que la pregunta va a ser una pregunta abierta, nos está preguntando para obtener más información. What were you doing on Cannon Mountain? Estás preguntando algo en donde quieres obtener información, o sea, ¿qué estabas haciendo en Cannon Mountain? Entonces no puedes contestar solamente sí o no, tienes que dar información, la información que te están pidiendo, y ya la persona contesta, oh, we were skiing on the north side of the mountain. Ok, entonces ahí explica qué es lo que estaba haciendo, que nosotros estábamos esquiando en la parte norte de la montaña. Y segunda pregunta, was it snowing that day? En esta ocasión vemos que la pregunta empieza con was. Was es el pasado del verbo to be, ok. Entonces acá es una pregunta cerrada, ¿sale? Was it snowing that day? O sea, ¿estaba nevando ese día? Es una pregunta muy específica que solamente nos tiene dos respuestas, o sí o no, ¿sale?
Okay, was it snowing that day? Y ya contesta, no, it wasn't. Ok, recuerden que para contestar, pues primero tenemos que decir sí o no, coma, después vamos a utilizar mismos elementos de la pregunta para contestar, ok. So no, tenemos que utilizar it, no it. Después, como estamos diciendo que no, pues es negativo, entonces wasn't. No, it wasn't. Ok, pregunta número 3. Who were you skiing with? Igual, who es parte de las WH. Entonces, son preguntas muy específicas. Nos pregunta, ¿con quién estabas esquiando? Bueno, después, number 3. Who were you skiing with? Vamos a ver primero la primera parte de la pregunta es who. Entonces, who, recordamos que es parte de las WH questions. Estas preguntas nos están pidiendo información, ¿sabe? Who were you skiing with? ¿Con quién estabas esquiando? La respuesta es, oh, I was skiing with my family. ¿Sale? Estaba esquiando con mi familia. Then, were many other people skiing? ¿Había otras personas esquiando? Y contesta, pues, de manera negativa, no. We were the only ones. No, nosotros éramos los únicos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la gramática. Okay, so we're going to continue with the grammar part. Okay, is this one. This is the grammar part. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la gramática, que es esta. Past continuous questions. Ok, puras preguntas en past continuous. Estos. Bueno, para empezar, pues tenemos preguntas yes, no, como les decía, en donde el primer elemento es el verbo to be. En el pasado puede ser was o puede ser were, dependiendo de qué estamos preguntando. ¿Sale? Recordemos que was se utiliza con I, he, she, and it. ¿Ok? En where lo vamos a utilizar con you, we, and they. Primero vamos a poner el verbo to be en pasado. ¿Ok? Was o were. Después el sujeto, el pronombre. Y por último, el verbo principal, pero terminando con ing. ¿Ok? Con ing. Acá está la terminación ing. Y acá ing. ¿Ok? Entonces, estas como son preguntas muy específicas, solamente vamos a decir yes o no. Yes, it was. No, it wasn't. Después, yes, they were o no, they weren't. ¿Ok? Y ahora sí, de este lado tenemos WH questions. Estas preguntas sí son preguntas abiertas, como les decimos en español, queriendo saber información extra. ¿Sale? Por ejemplo, what were you doing? Bueno, ¿qué estabas haciendo? En esta pregunta no puedes decir, sí o no. Tienes que dar información, la información de qué estabas haciendo. Y pues ya dice, we were skiing. ¿Sale? Entonces, para hacer este tipo de preguntas, primeramente vamos a utilizar la WH. O sea, así que si queremos saber qué cosa, si queremos saber cuándo, dónde, por qué, a qué hora. ¿Sale? Esa es la primera palabra. Después, otra vez, el verbo to be, como acá arriba, el verbo to be en pasado, ya sea were o was. Luego el pronombre. Y por último, nuestro verbo principal, pero terminando con ing. Doing. ¿Ok? O acá, skiing. Okay. And then the second one, who were you skiing with? ¿Con quién estabas esquiando? I was skiing with my family. ¿Sale? Nos da dos tipos de respuesta. Puedes contestar completo. Yo estaba esquiando con mi familia, o sea, repetir todo. O si no, nada más puedes decir, my family. ¿Sale? Con mi familia. Okay. So that is the first part. Bueno, entonces ese es el primer tema.
Lo vamos a desglosar rápido acá en una tabla para explicarlo de mejor manera y poner otros ejemplos. Pausa el video para avanzar más, ¿sale? Y ya terminé de pasar todo el tema al pizarrón, okay? So now, the topic in general is past continuous questions, okay? Preguntas en pasado continuo y pues los vamos a dividir en dos. De este lado, yes, no questions y del otro lado, WH questions, okay? So the first part, okay, were you going to the cinema? Was he drinking water? Were they playing soccer? Was she eating pizza? Were we doing homework? Okay, esas son las preguntas de yes, no. Okay, como podemos observar, todas empiezan con el verbo to be en pasado, ya sea were o sea was, ¿sale? Va a depender del pronombre. Y el otro elemento muy importante es que el verbo principal tiene que ir con ing, ¿sale? Bueno, pues estas son las preguntas de yes, no. Y pues son preguntas que solamente nos van a decir que sí o que no. Del otro lado, WH questions. Estas son preguntas abiertas en donde estamos pidiendo información, ¿sale? The first one, what were they doing? ¿Sale? Okay, ¿qué estaban haciendo? Igual empezamos con WH, con la palabra de WH, en este caso what. Después, el verbo to be en pasado, were o was. Luego el pronombre. Y por último, nuestro verbo también con terminación ing, porque es pasado continuo. Ok. What was she listening to? Ok, ¿qué estaba escuchando ella? Igual, nuestra palabra de WH, nuestro verbo to be en pasado, el pronombre, el verbo con ing, mucho ojo. Acuérdense que listening o listen siempre es listen to. I listen to music, you listen to music. ¿Ok? Entonces también por eso acá tiene que ir listening to al final. ¿Ok? Es como un dato, un caso especial. Bueno, la siguiente. What were we watching? ¿Ok? ¿Qué estábamos viendo? No sé, ¿qué estábamos viendo en la televisión o en el cine? ¿Ok? Igual, pregunta con WH, pasado del verbo to be, pronombre y verbo con ing. Siguiente. Who was he playing volleyball with? ¿Ok? En este caso, la información que queremos saber es con quién. Entonces, acuérdense que es un caso especial. Se utiliza who al principio y with hasta el final para decir eso, con quién. Who was he playing volleyball with? ¿Con quién estaba él jugando voleibol? Okay, next one. What time was she doing homework? What time? Acuérdense a qué hora. ¿A qué hora estaba ella haciendo la tarea? The next one. When were they singing? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo estaban ellos cantando? Y la última. Where were you eating hamburger? ¿Dónde? ¿En dónde estabas tú comiendo hamburguesa? Okay. Bueno, so that is the first topic of today.